Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy continuamos y terminamos esta serie de conferencias a nivel internacional, un gran diálogo Europa-América y conferencias del más altísimo nivel, con precisamente ponentes de la más alta talla en todas las áreas del derecho procesal, con un expertise extraordinario que son ampliamente conocidos por la comunidad jurídica. Y bueno, para tener un cierre extraordinario, hoy tenemos a un jurista de la más alta talla, el doctor Horacio Rosati, quien hemos decidido nombrarlo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, y que estamos muy orgullosos de su participación y su integración honoraria a la Academia. Gracias, querido doctor Horacio Rosati. Doctor José de Jesús Naveja Macías, un gusto saludarlo desde mi ciudad natal, Santa Fe de la Veracruz, que tiene el raro privilegio de ser una ciudad que sin ser capital de país, sin embargo ha sido sede de la Constitución. De la sanción de la Constitución originaria de prácticamente todas las reformas de la Constitución actualmente vigentes, así es que un gusto saludarlo desde aquí. Me siento muy honrado de poder participar en esta jornada organizada por la Academia Mexicana de Derecho. Una ciudad hermosa que tengo el gusto de haber participado y disertado en ella, histórica porque la Constitución más antigua de América Latina, de 1853, 1860 para algunos también, nace precisamente en Santa Fe, como lo dice el doctor Rosati, pues una esencia constitucionalista extraordinaria. Entonces, qué orgullo y qué placer que esté en una ciudad que me gusta y que quiero tanto como lo es Santa Fe, doctor Rosati. El doctor Horacio Rosati es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es profesor titular de Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Convencional constituyente de la Reforma Constitucional Argentina de 1994, una de las más importantes reformas, no de Argentina, de toda América Latina, una reforma extraordinaria, que la Argentina ha tenido muy pocas reformas muy profundas, yo me imagino que son 12, algunas, pero es un momento histórico del que participa extraordinariamente el doctor Rosati. Fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional por 2 periodos, es autor de más de 30 obras y diversos colectivos, es decir, ha tirado una línea importantísima doctrinariamente, y actualmente es juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina, una de las cortes más importantes, no diría de América Latina, sino del mundo, y una de las cortes más respetadas. Y hoy el doctor Horacio Rosati de Argentina tocará un tema muy importante, la justicia y verdad en el proceso penal, y va a tomarse un lapso interesante porque se va a hacer una extraordinaria recreación que al final platicaremos, que se está gestando una gran obra por parte del doctor Horacio Rosati de ese proceso judicial seguido a Sócrates. Pues tiene el uso de la palabra, apreciado doctor Horacio Rosati. Muchísimas gracias nuevamente, muy orgulloso de participar de estas jornadas. Efectivamente, el tema de justicia y verdad es un tema que puede merecer distintos enfoques, distintos análisis, distintas perspectivas. Yo quiero centrar este tema en una perspectiva que me preocupa mucho, que es la del derecho constitucional, pero para ello vamos a tener seguramente que profundizar en alguna otra disciplina que nos auxilie, como puede ser la filosofía y también la historia. Presento el tema de esta manera. Estamos acostumbrados en el orden jurídico a asumir como necesarias, o al menos como convenientes, determinadas ficciones, determinadas situaciones que responden a una no verdad. No quiero decir inicialmente a una mentira, pero sí a una no verdad que se consideran necesarias. Por ejemplo, cuando decimos que una persona por el transcurso del tiempo no ha sido hallada culpable, la consideramos inocente. A lo mejor esta persona acusada de un delito es realmente culpable, pero en determinado lapso de tiempo establecido legalmente o a veces jurisprudencialmente, ya sea por la institución de la prescripción o ya sea por el vencimiento del plazo razonable para juzgar, la vamos a liberar de responsabilidad. Tal vez esta persona sea culpable, pero hay un valor superior, la seguridad jurídica, evitar que permanentemente una persona esté bajo sospecha, hacer valer
la presunción de inocencia, la pérdida incluso de la sociedad del interés para juzgar determinados delitos, puede hacer entonces que convalidemos esta circunstancia, que es una circunstancia de no verdad, para decirlo de alguna forma. En otros casos, esto se hace mucho más evidente. Por ejemplo, en un proceso penal, si podemos vincular un hecho a un responsable, pero la forma en que logramos esa acreditación es una forma espuria, por ejemplo, si los elementos, los instrumentos del delito o bien la culpabilidad misma, la asunción de responsabilidad, la obtenemos en un domicilio sin orden escrita de autoridad competente, ni que hablar si esa confesión puede ser obtenida bajo tormentos, aunque la persona podamos decir que es culpable de un delito, sin embargo hay un valor superior que hace que convalidemos o consolidemos esa no verdad, lo consideramos como no responsable de ese delito por la teoría, por ejemplo, del fruto del árbol venenoso. Lo que empieza mal, en alguna medida seguramente va a terminar mal. Estas son formas de no verdad que el orden jurídico asume, tolera, reconoce incluso, e incluso de buen grado porque hay principios mayores. En este último caso, la teoría del fruto del árbol venenoso, digamos, para decirlo en términos muy llanos, un fin valioso no puede lograrse por cualquier medio. Pero hay otra situación que es sobre la que yo quisiera referirme hoy, en donde no se advierte una relación tan directa entre un interés superior a la consagración de una no verdad, o, para decirlo más claro y sin eufemismos, de una mentira. Me refiero al ejercicio de la mentira por parte de un acusado en un delito penal para evitar asumir su responsabilidad. Nuestros sistemas jurídicos contienen, todos ellos, cláusulas en el estilo de, como garantías dentro del proceso penal y de rango constitucional, que ninguna persona está obligada a declarar contra sí misma. Es una auténtica garantía en nuestros procesos, y así debemos entenderlo, además es una conquista realmente de la civilización. Ahora, respecto de cuál es el contenido de este derecho a no autoincriminarse, aquí ya tenemos distintas perspectivas. La primera de ellas es la que nos dice, bueno, el derecho a no declarar contra sí mismo es derecho al silencio. Si yo soy culpable, puedo negarme a declarar, y esta negativa a declarar no va a ser entendida como una presunción en mi contra. Lo que se llama el derecho al silencio. Lógicamente, si yo no declaro, no podré declarar contra mí mismo. Esta es la primera y la más tradicional y la originaria composición, integración de esta garantía. Para lo cual, lógicamente, deben darse determinados requisitos. Yo debo saber previamente de lo que se me acusa para saber sobre qué estoy guardando silencio. Lógicamente también esto no debe ser interpretado como una renuncia a mi defensa, sino eventualmente como una estrategia de mi defensa. Este derecho no debe ser violentado ni de modo directo ni de modo indirecto, por ardid, engaño, los llamados métodos indirectos, droga de la verdad, hipnosis, la que queramos decir. Y tampoco por la utilización de medios o instrumentos que inicialmente son totalmente legítimos, pero que empleados de modo abusivo constituyen una forma de obligar a una persona a hacer lo que no quiere. Me refiero, por ejemplo, a la utilización abusiva de la prisión preventiva. Entonces, sobre esta base, el derecho al silencio supone, no hablo, si no hablo no declaro contra mí mismo, y este es el contenido de la garantía. Y, por supuesto, este derecho al silencio no debe ser interpretado en mi contra, no puede ser interpretado como una presunción en mi contra. Ahora bien,
tenemos otra forma de interpretar este derecho o esta garantía a no declarar contra sí mismo, que no invalida la anterior, pero que va mucho más allá. Que diría algo así: en realidad el derecho es a declarar, no a no declarar. Con lo cual, si yo soy culpable de un delito y además tengo el derecho de declarar y además tengo la garantía de no declarar contra mí mismo, entonces mi declaración puede contener una mentira. Si esto fuera así, uno diría que habría un derecho, y esto ya resulta paradójico para decirlo menos, un derecho constitucional a la mentira, al ejercicio de la mentira en un proceso penal. Sobre esto nos vamos a referir en esta exposición. Esta mentira que una persona podría decir, si es que convalidamos este derecho, ¿tiene límites? Una persona inculpada, para no asumirse responsable, podría mentir en tanto no perjudica a un tercero, en tanto no involucra a un tercero. Toda mentira en general siempre perjudica a un tercero, también podríamos preguntarnos, en la medida en que desvía una investigación, en la medida en que de alguna forma está afrontando o afrentando al derecho de la sociedad a investigar a través de sus representantes legales la existencia y la responsabilidad en torno a un delito. ¿Qué rol juega el juramento de decir la verdad en el derecho, supuesto derecho, a mentir en un proceso penal? Bueno, son todas preguntas inquietantes y muy actuales. ¿Por qué? Porque cuando uno en nuestros países analiza y ve cómo funcionan los sistemas judiciales, uno ve que el ejercicio de la mentira en las declaraciones de los acusados en sede penal es, para decirlo menos, tolerada. No genera, en términos generales, no se considera una circunstancia agravante, no genera una agravación de la pena, es decir, que está tolerada, digamos, dentro del marco de la práctica judicial. Quisiera detenerme un minuto en el tema del juramento, porque también, si uno hace la arqueología, se hace el análisis histórico del juramento. Hay un trabajo de Michel Foucault muy interesante sobre el tema, una de las conferencias que da en la Universidad Católica de Río de Janeiro en los años 70, luego incorporada a la verdad y las formas jurídicas, conferencia que luego reitera en la Pontificia Universidad de Lovaina en los años 80. Él analiza el valor del juramento en la Grecia presocrática, ¿no? Él toma un pasaje de la Ilíada de Homero y específicamente se refiere a una carrera de carros tirada por caballos que organiza Aquiles en homenaje a Patroclo y que enfrenta, entre otros competidores, a Menelao, que tiene los caballos más, digamos, más rápidos, y Antíloco, el joven Antíloco. Bueno, en esta competencia es evidente que va a ganar Menelao. Antíloco, para evitar que gane Menelao, lo encierra, es una maniobra antirreglamentaria, y cruza antes la meta. Cuando Menelao le cuestiona su accionar, Antíloco niega haber cometido una irregularidad. Y cuando Menelao le dice si estaría dispuesto a jurar por Zeus sobre lo que ha dicho y ratificarlo, ahí él dice: no estoy en condiciones, y entonces es como que da la razón. Es decir, había un temor a que el juramento a decir la verdad falseado tuviera realmente consecuencias. El juramento se mantuvo en la era de los romanos, del Imperio Romano, más levemente durante la época medieval. La Iglesia Católica lo toleró. Hubo muchos falsos juramentos, con lo cual empezaron a hablar de los juramentos de Dios, es decir, sobre los santos evangelios, sobre la cruz, etc., hasta que después se desterró.
era una herramienta más cuando había dudas sobre la culpabilidad de una persona, y si la persona juraba su inocencia, bueno, podría llegar a ser tenida como inocente. Pero nuestros sistemas jurídicos procesales actuales, en la Argentina es así, no solamente en el ámbito del Código Procesal, Argentina como México es un país federal, no solamente el Código Procesal nacional, sino los códigos procesales provinciales, la regla es que no debe exigirse a una persona el juramento, porque esto significa ponerla en una situación de violencia moral. Y es muy raro esto. Incluso la jurisprudencia de la Corte Argentina en el siglo XIX y también en el siglo XX, en el caso del Atlántico, es muy paradigmático en este sentido, dice que en realidad no se debe poner a la persona frente a la coacción moral de estar obligada a decir la verdad. Y que ponerla en esa situación supone violentar su derecho a no autoincriminarse. Es curioso cómo se reflexiona. Pareciera que para salvar el juramento, para evitar que sea falseado, dejamos de lado la verdad. Importa más el juramento que decir la verdad, ¿no es cierto? Y entonces la práctica y además la legislación impide prestar juramento. Creo que es interesante que reflexionemos dónde está quedando la verdad en estos procesos judiciales en la medida en que tengamos normas de esta naturaleza y que además se naturalicen y se asuman con absoluta normalidad. Pues bien, hubo un momento histórico, un caso paradigmático, que en gran medida marca un antes y un después en nuestra forma de pensar los procesos judiciales y los procesos penales, donde una persona acusada, es un hecho histórico, decidió, pese a las consecuencias que podía tenerle, decir la verdad. Me refiero al juicio de Sócrates. Para lo cual tenemos que tratar de proyectarnos a una época y un lugar donde, insisto, en gran medida comenzó todo para nosotros. Donde la reflexión, el logos, la racionalidad de las conductas humanas comenzaron a prevalecer sobre una explicación mítica, sobre una explicación mágica, de fuerte contenido religioso. En el año 399 a.C., Sócrates es acusado por 3 ciudadanos atenienses, Meleto, Ánito y Licón, acusado de desobedecer a los dioses de la ciudad. Y eso para la ciudadanía ateniense era un delito muy grave. No tenemos que pensar con la mentalidad del siglo XXI, con esta separación que para nosotros es tan clara entre lo religioso, lo político y lo jurídico, porque en aquella época realmente esto no acontecía. Era todo un mismo, formaba parte de una misma cosmovisión, de una misma paideia, digamos, el etos de la polis griega era tener justamente fuertemente vinculados a los dioses que intervenían en la vida cotidiana de las personas. Quiero decir con esto, primero, no cometamos el error de proyectar nuestra percepción actual sobre un hecho del pasado, y segundo, tengamos presente que esto era, para los atenienses de la época, un grave delito. Porque además Sócrates exponía su forma de pensar libremente, influía sobre la juventud, él conversaba cotidianamente en el ágora de Atenas, ponía en tela de juicio, con una visión fuertemente crítica, el pensamiento establecido, a veces ridiculizaba con su forma de dialogar a quienes se prestaban a hacerlo con él. Entonces es acusado de este delito llamado de asebia, delito de asebia. Y fíjense ustedes que en esa época, conspirar contra una forma de vida donde regía la democracia de esa época, una democracia que si bien estaba circunscripta a los ciudadanos, dentro de los ciudadanos era una democracia plenamente participativa. Considero también un error que proyectemos nuestra actual percepción sobre esa realidad. Había esclavitud,
las mujeres no tenían derechos, por supuesto los extranjeros tampoco, o no tenían los derechos políticos, pero comparado con el contexto de esa época y de épocas anteriores y de épocas posteriores, ese siglo de oro de Atenas, que en realidad fueron apenas 60, 70 años donde florecieron el teatro, los dramaturgos, los escultores, los filósofos, ese siglo de oro de Atenas merece estar puesto realmente en el ámbito de los grandes momentos de la cultura occidental. Vuelvo a Sócrates. Los testimonios que tenemos sobre este juicio que ocurrió realmente son testimonios de la defensa, no tenemos testimonios de la acusación. Entonces aquí ya tenemos una perspectiva que a lo mejor sea parcial. Tenemos fundamentalmente el testimonio de Platón, discípulo de Sócrates, en su Apología de Sócrates, también en el Eutifrón, el Fedón, el Critón y la Carta Séptima. Tenemos las referencias de Jenofonte, que también fue coetáneo de Platón y de Sócrates, en su Apología de Sócrates y sus Recuerdos de Sócrates, y algunas otras referencias, la de Diógenes Laercio, que ya está en el siglo II y III después de Cristo, digamos por testimonios de segunda mano. Recordemos que tanto tanto Platón como Jenofonte son coetáneos al hecho. Platón participó del proceso como oyente, Jenofonte no. Por eso nos vamos a basar predominantemente en la conocida Apología de Platón. Sócrates no dejó nada escrito, con lo cual todo lo que sabemos de Sócrates es por Platón, y por supuesto que los estudiosos se preguntan cuánto hay de Sócrates en Platón y cuánto hay del propio Platón que pone en boca de Sócrates, pero bueno, eso sería un tema para otro momento. Los ciudadanos atenienses tenían el derecho y casi la obligación de acusar a aquellas personas que conspiraban contra el estilo de vida, que era un estilo de vida muy libertario teniendo en cuenta las costumbres de la época. Y aquí, si leemos la versión, por ejemplo, de la percepción que tiene Hegel en su filosofía de la historia de este juicio, de este proceso, él lo describe como una terrible tragedia, porque los dos, tanto Sócrates como sus acusadores, perseguían lo mismo, defender un estilo de vida. Para Sócrates el estilo de vida estaba basado en la libertad de expresión, y por eso él se movía de la forma en la que se movía. Para sus acusadores, el estilo de vida estaba puesto en entredicho, en cuestión, en crisis por la actitud de Sócrates al cuestionar los dioses de la ciudad. De modo que tenemos ahí un dilema, en el sentido que no es un problema, es algo que no va a tener una solución salvo con el triunfo de uno con relación al otro. Pero los dos, acusadores y acusados, van a tener en alguna medida la misma intencionalidad. Este delito no está establecido, este delito de asevia, no está establecido con la precisión que hoy le requerimos a nuestra legislación penal. El tipo penal de la asevia era conspirar, desconocer, subestimar a los dioses, y la apreciación, interpretación de cuándo esta tipicidad se concretaba estaba dirimida al jurado. Para los atenienses de esa época, dicho ahora en términos tal vez más actuales, no era tan relevante el debido proceso sustantivo, es decir, el resultado, la sentencia de un proceso judicial, cuanto el cumplimiento de todo el procedimiento anterior que debía ser regular, lo que nosotros llamaríamos el debido proceso adjetivo. Es decir, si se cumplían las reglas procesales propias de la época, y vamos a
describir sintéticamente cuáles eran. Si estas reglas estaban cumplidas, entonces debía aceptarse el resultado, porque el resultado formaba parte de una deliberación racional del jurado sobre un tipo penal que era un tanto brumoso si lo analizamos desde la perspectiva actual, que requiere una tipificación muy concreta de cuáles son las acciones y las omisiones que ingresan en el campo antijurídico. Bien, ¿cómo funcionaba un proceso judicial en la época de Sócrates y cómo funcionó para él? ¿Y cómo se vincula esto con la verdad, la mentira y el desarrollo del proceso? En primer lugar, como decíamos, los ciudadanos tenían la obligación de acusar. Ellos, cuando acusaban, debían plantear una especie de seguro de caución, es decir, que la falsa denuncia les hacía perder el depósito, pero además podían imponerle una multa en caso de falsa denuncia y además eventualmente hasta echarlos de la ciudad. El destierro era la peor de las penas para los atenienses, ¿no es cierto? El ostracismo. Es decir, que había que tener mucho cuidado cómo se hacía esta denuncia. Luego, en un caso grave como el caso de Sócrates, había una audiencia preliminar que estaba asumida por el juez de la causa, que era el arconte rey, que convocaba a las partes, acusador y acusado, y si él advertía una verosimilitud en la denuncia, entonces convocaba al juicio público. El juicio era público realmente. El juicio de Sócrates se dio en una plaza pública, donde estaban los jurados eran varios centenares de personas, en el caso de Sócrates 501 los jurados, varios centenares sorteados, dependiendo del delito eran más o menos, ¿no es cierto?, la cantidad de jurados, sorteados con pocas horas de anticipación para evitar la influencia, el soborno, entre 6.000 voluntarios que se anotaban anualmente, que a su vez eran reclutados de los distintos demos o barrios de Atenas, para lograr una composición lo más plural posible. Todos ciudadanos mayores de 30 años, hombres, varones. El proceso debía iniciarse y terminar el mismo día, es decir, normalmente media mañana o mediodía, dependiendo si estaba en invierno o en verano, y llegar antes que cayera el sol tenía que haber sentencia, y si había condena tenía que haber pena también, porque eran dos votaciones distintas. El acusador o los acusadores podían plantear cuál era la pena que proponían para el delito, y en este caso los acusadores de Sócrates plantearon por la gravedad de la actitud de Sócrates la pena de muerte. El acusado, si era condenado, podía luego plantear una pena alternativa. Había derecho a una asistencia técnica. Sócrates la tuvo, aunque la rehusó. Los jurados, una vez que se formulaban la acusación y la defensa, para lo cual ambas partes tenían el mismo tiempo, que se controlaba con un reloj de agua llamado clepsidra, un instrumento donde había una vasija superior, una vasija inferior, un caño de bronce que las unía, se llenaba de agua la vasija superior y cuando el agua se vertía definitivamente sobre la vasija inferior había concluido el tiempo, los había de distintos tamaños para justamente establecer distintos tiempos, pero todos tenían la misma cantidad de clepsidras, es decir, la misma cantidad de tiempo para hablar. Los jurados escuchaban, cuando terminaban las alegaciones votaban con una especie de guijarro, el guijarro que se les daba antes, se le daban dos guijarros, uno significaba culpabilidad, otra inocencia, el guijarro agujereado era culpabilidad, el guijarro liso inocencia. Depositaban en una ánfora de bronce el voto verdadero
y en una ánfora de madera el voto que descartaban, luego se computaban los votos. Si había culpabilidad, entonces venía una segunda instancia del proceso donde se establecía la pena y se votaba de nuevo la pena que correspondía. Bueno, finalmente, antes que cayera el sol, el proceso se había terminado, cada uno se iba a sus casas. El proceso, decía yo, era público y era uno de los entretenimientos o espectáculos más concurridos en la época. De la misma forma que eran los espectáculos teatrales en el anfiteatro, sobre todo el anfiteatro de Dionisio en Atenas. Es decir, que podríamos imaginar, si nos proyectáramos en el tiempo, que un día en el Ágora se da en una plaza pública el juicio de Sócrates y otro día en un anfiteatro situado a 2 kilómetros de distancia se proyecta, se representa Edipo Rey de Sófocles. Sófocles, que también era contemporáneo de Sócrates, o Antígona, también de Sófocles. Hay que imaginar ese momento y hay que imaginar esos 60, 70, 80 años de ciudadanos caminando, debatiendo, discutiendo en la plaza los asuntos públicos, donde todos los cargos, incluso el que custodiaba las clepsidras, los relojes de agua, también era designado por sorteo. Vayamos al juicio, habiendo descrito las reglas de procedimiento, sintéticamente el juicio a Sócrates. Sócrates, como decíamos, tiene alguien que le escriba el libreto. El acusado debía hablar por sí mismo, pero podía basarse en un libreto que le escribiera un especialista. Y a Sócrates se lo escribe uno de los logógrafos más importantes, que es Lisias. Sócrates dice que es una muy buena pieza, pero la desecha. La desecha porque él dice, así como hay vestidos y calzados que son muy buenos, pero que a una persona no le caen bien, esto me pasa a mí con el alegato de Lisias. ¿Por qué? Porque estaba pleno de arrepentimientos, justificaciones, argumentaciones tendiendo a atenuar su acción, y él considera que de nada debe arrepentirse. Entonces decide hablar con sus propios términos, y así se lo indica al jurado, hablar con sus propios términos y decir lo que a él le parece que ha hecho, y por qué lo que a él le parece que ha hecho no requiere de justificaciones, de atenuantes, de pedidos de disculpa, ni nada que se le parezca. Sócrates piensa en gran medida que el jurado que va a ponderar, a justipreciar su conducta, tiene prejuicios contra él. El tema del prejuicio en el jurado es un tema muy relevante, y él piensa que hay prejuicios contra él. ¿Por qué? Porque él ha sido, conforme a su criterio, difamado muchas veces en Atenas. Hay una obra de teatro, justamente, de Aristófanes, Las nubes, donde se lo presenta a él como una especie de un sofista, un charlatán en realidad, levitando sobre una canasta, defendiendo cualquier posición siempre que se le pagara. Esto yo creo que es importante, es decir, el que defiende cualquier posición en la medida en que se le pague, y aquello de Lisias, tengo los argumentos para que puedas lograr o una absolución o una sanción menor, y Sócrates dice, nada de esto es para mí. Pero Sócrates piensa que esa fama que él ha tenido, donde, por ejemplo, y esto forma parte de la acusación que se le hace a él da explicaciones sobre los fenómenos climatológicos con criterios que son casi de un meteorólogo, no con criterios divinos. Es decir, el rayo no es la descarga de la furia de un dios, sino que en realidad, como lo decía Anaxágoras, que también fue acusado de asevia, sino también tal vez la diferencia de presión entre las nubes o la diferencia de temperatura, etc. Es decir, explicaciones naturales sobre algo que se asumía debía ser explicado en base a criterios mágicos o a criterios estrictamente religiosos.
Sócrates entonces considera de que hay un prejuicio sobre él y en su alegación llega a decir que está casi seguro de que lo van a condenar. Y casi provocativamente sobre el final, luego de confrontar a su acusador, a Meleto, y expresar aquella célebre referencia de que él ha probado con sus conversaciones durante muchísimos años, Sócrates tiene 70 años en ese momento, con sus conversaciones ha probado que la gente que cree saber en realidad es poco o nada lo que sabe, en tanto que él es conocedor de su ignorancia y por eso tiene una ventaja sobre los demás. Y por eso el oráculo de Delfos, cuando se le preguntó cuál era el hombre más sabio de Atenas, dijo: nadie es más sabio que Sócrates, en una expresión que daría para una conferencia, ¿no es cierto?, en sí misma. Siempre los oráculos que eran intermediarios entre los dioses y los seres humanos hablaban en términos enigmáticos, de modo que uno podía interpretar, como le pasó a Edipo, por ejemplo, podía interpretar en un sentido o en otro el mensaje. Sócrates dice: el propio oráculo, los dioses han dicho que nadie hay más sabio que yo, y yo estoy diciendo que conozco mi ignorancia, pero que el resto no la conoce. En este intercambio con su acusador lo ridiculiza, y él termina afirmando en el proceso, dirigiéndose al jurado, que por más que lo condenen 1000 veces a la pena de muerte, él va a seguir actuando como lo ha hecho hasta ese momento. Todo un desafío, ¿cierto? Todo un desafío. Todo lo contrario a una estrategia procesal basada en ver cómo se puede una persona liberar de la responsabilidad. El jurado se retira a votar, vota, Sócrates es condenado por una mayoría que él considera una mayoría exigua, 281 votos por la condena, 220 por la absolución. Él agradece a las personas que han considerado que era inocente, y llega el momento en donde él debe proponer una pena alternativa a la que se le ha propuesto, que es la pena de muerte. Aquí hay, las versiones de Jenofonte y de Platón son distintas. Para Platón, que insisto estuvo en el proceso, hay un ofrecimiento de los amigos de Sócrates para que plantee una multa como alternativa, el pago de una multa como alternativa. Sócrates dice, analiza todas las penas posibles, y dice: la muerte, algo que repite luego al final de esta exposición, la muerte, quién sabe si lo que está más allá de la muerte es mejor o peor de lo que está más acá, eso lo saben los dioses nada más, con lo cual yo no sé si eso será una pena o no será una pena. No creo que sea aplicable a mi persona. Dice: la prisión a una persona que tiene 70 años es virtualmente inútil, está muy próxima a la muerte. Otra sanción como la multa, él dice: soy pobre de solemnidad, con lo cual no veo que esta tampoco pueda ser una sanción que me puedan aplicar. Y, dice Sócrates, queda la expulsión, es decir, que una persona pueda, es decir, que Sócrates sea echada, el ostracismo, que sea echada de la ciudad, una pena muy grave. Y Sócrates dice: si esta ciudad, que hace fama y gala de ser tolerante, la más tolerante de todas, se declara intolerante conmigo y me expulsa de la ciudad, pues entonces, ¿qué podremos esperar de las otras? Me echarán de todas las ciudades. Remata Sócrates diciendo: yo en realidad no debo ser penado, debo ser premiado, porque he dedicado gran parte de mi vida a intentar sacar de la ignorancia a los ciudadanos atenienses, a enseñar a su juventud y no a corromperla, en vez de dedicar ese tiempo a generar fortunas, riquezas, como hace la mayoría de la población, dice, dirigiéndose al jurado de modo provocativo. Lo que yo merezco, dice, es que la ciudad de Atenas me premie
con un estipendio mensual y que yo pueda vivir en el Pritaneo, que era el edificio en el que moraban los vencedores de las Olimpiadas. Por supuesto, la segunda votación del jurado es mucha más adversa que la primera, es contundente, Sócrates es condenado a muerte, 361 votos contra 140, conforme nos dicen las crónicas, y Sócrates entonces, no sin antes plantear una profecía, que recordaremos al final, se retira a la cárcel y después de una semana toma la cicuta y muere. Antes de morir, algunos de sus amigos le ofrecen fugarse. Dicen que tiene todo arreglado, que pueden convencer al carcelero y que pueden ponerle un barco a su disposición para que pueda irse a otra ciudad. Y ahí Sócrates, digamos, Platón pone en boca de Sócrates una especie de diálogo con las leyes de la ciudad. Las leyes de la ciudad. Y las leyes le hablan a Sócrates. Le dicen: Sócrates, nosotros te dimos un marco para que vos vivieras. Todo lo que has hecho en esta ciudad lo has hecho por nosotras, porque nosotras te lo permitimos. Tu desenfado, tu forma de vida, tu espíritu crítico, tu libertad de expresión, la debes a nosotras, las leyes de la ciudad. Hay entre nosotros dicen las leyes, que pone Platón en boca de las leyes, un pacto, un acuerdo. Es decir, nosotros de alguna forma te hemos permitido esto. Y si vos no hubieras querido regirte por nuestras leyes, te hubieras ido antes, tuviste 70 años para irte y te quedaste. Y terminan las leyes diciéndole: no hagas el ridículo fugándote ahora y acepta tu destino. Sócrates acepta su destino, como todos sabemos, y muere. ¿Cuál es? Porque el tiempo, digamos, de mi reloj de agua de la clepsidra se está terminando. ¿Cuál es la conclusión que podríamos sacar de todo esto para volver a nuestro tema originario, inicial, e intentar responder a nuestra pregunta? Vuelvo a Michel Foucault, que dice: para Sócrates no vale la pena hablar si no es para decir la verdad. En esto en realidad él se diferencia mucho de los sofistas. Los sofistas utilizan a la palabra de un modo retórico para vencer. Es un instrumento de poder. Para Sócrates es un instrumento de la verdad. No vale la pena hablar si no es para intentar aproximarse a la verdad. Yo creo que esta idea de ganar o vencer en un proceso o llegar a la verdad en un proceso está muy en línea con lo que acabamos de describir. Cuando se retira Sócrates de su proceso antes de ser conducido a la cárcel, él lanza una profecía al jurado y dice: la ciudad de Atenas se va a arrepentir de haberme condenado. Tal vez las cosas debieron suceder así. A lo mejor es justo que a mí me condenen, dice Sócrates, pero también va a haber una condena hacia ustedes. La ciudad de Atenas los va a repudiar, y sobre todo los jóvenes de Atenas los van a repudiar. Pocos años después de muerto Sócrates, efectivamente la ciudad de Atenas lo reivindica. Le encomiendan a Lisipo, que es uno de los escultores más famosos, si no el más, que haga una estatua de bronce de Sócrates para ponerla en el Pompeyo. Ánito, el instigador de su acusación, muere con muy mala fama por haber criado mal a su hijo, que era un admirador de Sócrates, que finalmente se dedica a la bebida y a nada de provecho para la ciudad, dice Diógenes Laercio. El mismo Meleto, que lo ha confrontado en el proceso público,
es condenado a muerte. Y yo creo que esto nos tiene que dar una lección muy importante a nosotros, porque ¿hasta qué punto estamos dispuestos a seguir tolerando que la mentira sea un recurso válido, no ya el derecho al silencio, sino la mentira en un proceso penal para evitar, para liberarnos de una acusación que es verídica y que es real? Cuando antes, algunos minutos antes decíamos, el que miente puede mentir siempre que no comprometa a un tercero, y siempre hay un compromiso a un tercero que es la sociedad que quiere esclarecer un delito. Desviar la investigación a través de un ardid es de alguna forma perjudicar al prójimo que busca esclarecer un delito. Yo no digo que sea obligatoria la confesión, lo que digo, para eso está el derecho al silencio y a no declarar. Pero de ahí a entender que hay un derecho constitucional a la mentira, me parece que hay un paso demasiado grande que yo no comparto en absoluto. Para mí el derecho a no autoincriminarse se agota en el derecho al silencio, que puede ser renovado en cualquier momento del proceso judicial, por supuesto, que es una estrategia de defensa válida, pero que yo no creo que sea legítimo que bajo el ropaje del derecho a autoincriminarse entendamos comprendido un derecho a mentir, un derecho a mentir. Creo que deberíamos comprender finalmente que las injusticias que no se comprenden en el presente seguramente las sabremos de lamentar en el futuro. Y convalidar naturalmente la mentira me parece que es algo que hoy lo vemos casi con naturalidad en nuestro sistema judicial, pero que creo que no podremos esperar de eso muy buenas noticias, sino en términos generales, muy malas noticias. Y por qué no decir, en gran medida, cierto desprestigio que tienen nuestros sistemas judiciales en los países se debe al imperio muchas veces del ardid por sobre la verdad, de la esgrima por sobre la verosimilitud, y no creo que podamos esperar algo bueno por esto del fruto del árbol venenoso, ¿no es cierto? Lo que empieza mal en términos generales va a terminar mal. Aquí dejo y quedo a disposición si hay preguntas. Extraordinario, y al final platicaremos un poco de esta obra que se está realizando, que es extraordinaria, por parte del doctor Horacio Rosati, y qué bueno en este tema de cómo se termina ponderando el discurso, la retórica sobre la verdad, y ahí viene la esencia de la pregunta para ver qué es lo que debe permear precisamente al proceso judicial, como atinadamente lo está diciendo usted, y ese desprestigio que ha generado precisamente en muchas de las de los poderes judiciales en América Latina, pues una poca credibilidad. Qué bueno que lo señala, por eso nos agrada mucho en este marco tenerlo cerrando a usted, doctor Horacio Rosati, y preguntarle, la verdad es un proceso, en un proceso judicial, ¿resulta ser para usted un descubrimiento o una construcción, doctor Horacio Rosati? En un proceso judicial, la verdad está conformada por hechos, ¿verdad? Los hechos y después una ponderación sobre esos hechos, ¿no? El delito existió, el hecho existió o no existió, tal persona la cometió o no la cometió. Sobre los hechos yo creo que básicamente es un descubrimiento, es decir, des-cubrimiento, cuando uno dice descubro o develo es algo que existía de antes, ¿verdad? El llamado descubrimiento de América. Bueno, América ya existía, ¿no? Alguien la descubrió desde otro lado, como de este lado descubrimos Europa, ¿no? Era algo que ya estaba. Y yo creo que los hechos, hay una expresión de The Guardian de hace más de 100 años, que referida a la libertad de expresión, dice, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Entonces, sobre los hechos yo creo que hay un descubrimiento, un develamiento, es decir, ¿ocurrió o no ocurrió? ¿Tal persona lo realizó o no lo realizó? Entonces, en gran medida yo creo que es un descubrir, un investigar para descubrir, y por eso creo que hay una tradición en la mentira, hay una traición
en la mentira, al descubrimiento público de la verdad, porque quienes deben descubrir la verdad son funcionarios públicos que tienen un mandato nuestro, un mandato popular para hacerlo. Ahora, luego hay una pequeña parte que es interpretativa, ¿sí? Que tiene que ver con atenuantes, agravantes, eximentes, donde ahí sí puede haber opinabilidad, puede haber construcción, puede haber alguien que piense una forma y otro que piense otra, que lo vea de una manera, que lo vea de otra, que adscriba a una corriente de derecho penal o de derecho procesal que tenga una perspectiva o que tenga otra perspectiva. Pero en gran medida yo creo que este es un proceso de descubrimiento de algo que pasó y tenemos que saber cómo pasó, ¿no es cierto? Después algo quedará para la interpretación, básicamente un descubrimiento y yo diría mínimamente una construcción. Doctor Horacio Rosati, en esta separación de la verdad y la justicia, ¿para usted cuándo comenzó a generarse esta disociación de la verdad con la justicia en los procesos judiciales? La verdad que debe ser, es muy difícil establecer un momento, un hecho, una época en particular. A mí me da la sensación que el siglo XX fue un siglo donde claramente si antes había disociaciones, esta disociación se llevó a un punto extremo. El relativismo, el imperio del relativismo donde, bueno, puede que no haya valores, puede que no haya certezas, todo es opinable, todo es construible, depende de la forma en que cada uno lo vea, cierta proyección tal vez de una lógica de las ciencias naturales, el paradigma de las ciencias naturales, a las ciencias sociales puede también haber influido. Creo que el siglo XX es un siglo que marca, es un siglo donde tenemos atrocidades y retrocesos de la humanidad que no pensábamos que podían darse en la magnitud en la que se dieron. Me refiero al holocausto, me refiero a las guerras mundiales, me refiero al odio racial, es decir, creo que hay un punto donde todo es opinable, todo es relativo, y entonces no hay nada fijo, no hay nada fijo. No es que pasamos de algo fijo a otra cosa que se considere fijo, no es, y además yo defiendo el espíritu crítico, pero como decíamos antes, hay cuestiones que son hechos, que son fácticos, que son objetivos. Puedo aproximarme de una manera o de otra, pero si todo es relativo, entonces nunca nadie tiene razón de nada, y entonces, bueno, todo está en permanente discusión y una eterna opinabilidad, ¿no? Sí, sí, tener siempre de punto de partida al ser humano, ¿no? O sea, no al objeto. Entonces eso Tal genera. cual, tal cual. Doctor Horacio Rosati, ¿en qué sentido se tiene actualmente el juramento de decir verdad en los procesos judiciales? ¿Dónde está posicionado? Yo creo que el juramento es una consecuencia, es un instrumento, ¿no es cierto? Es una consecuencia de la palabra. Si no vale la palabra, no vale el juramento, ¿no es cierto? El juramento si la palabra pierde su valor, y la palabra durante el siglo XX y en parte del siglo XXI ha perdido su valor en más de un sentido. Desde lo etimológico, ya casi no tenemos, bueno, decía Nietzsche, solamente puede definirse lo que no tiene historia, ¿no? A medida que una palabra comienza a tener historia, ya cada uno la va interpretando como le parece, ¿eh? Es decir, todos somos democráticos, desde el más autoritario al más libertario, todos somos democráticos, nada más que todos entendemos la democracia de una forma determinada, ¿no? Entonces, me parece que es necesario volver al valor de la palabra, volver a entender la relevancia que tiene la justicia en nuestras sociedades, para lo cual deben darse algunos presupuestos, pero también la justicia debe empujar para que esos presupuestos se den, me refiero a la igualdad de oportunidades. Pero la justicia es un valor fundamental. Si nosotros entendemos que la justicia está en el mercado, es algo que, bueno, dependiendo de la oferta y la demanda de la palabra, yo puedo lograr una tal resolución o tal otra, bueno, conforme a la conveniencia, que esto es algo que hay que bilateralizarlo,
que bueno, todos somos víctimas y todos somos victimarios. En un punto es cierto que todos somos víctimas y todos somos victimarios de un sistema, de una herencia, pero el relativismo hasta la última instancia nos va a llevar a que entonces más vale que no se averigüe ningún proceso penal, que no se abra ninguno, porque todo terminará en una nebulosa donde, bueno, nada termina siendo de un color ni del otro, sino conforme a la perspectiva que se mire. Yo creo que hay que volver al valor de la palabra, afirmar el valor de la verdad, cuestionar, sancionar el ejercicio de la mentira, entender que no es una argucia individual, sino que es un perjuicio colectivo el que se genera a toda la sociedad, no saber, y a partir de ahí entonces sí creo que se puede reivindicar el juramento y establecer eventualmente una sanción mayor para, tal vez no para el que ha jurado en vano, sino para el que ha mentido en un proceso desviando la investigación y llevando tal vez a una pesquisa que haya generado mortificación en un inocente que fue investigado en función de su hipotética culpabilidad. Sí, es que esa es la trascendencia que tiene el tema y que hoy en día debe retomarse, ¿no? Para generar la credibilidad, porque hablaba usted todo este juicio y la confusión que se hacía con Sócrates con relación a que pertenecía precisamente a los sofistas y cómo se ponderaba ese discurso, ¿no? Sobre la misma verdad y se eclipsaba la verdad. Entonces, hay que cambiar este sentido. Yo creo que esta es una verdadera construcción que se está gestando desde esta conferencia. Doctor Horacio Rosati, ¿qué ponderación tiene usted en particular sobre el juicio por jurados? Yo lo defiendo, lo he defendido mucho en la Argentina. Nosotros tenemos 3 cláusulas en la Constitución argentina, ya desde 1853, que establecen el juicio por jurado en nuestro país. Sin embargo, nunca se ha reglamentado y nunca se ha aplicado a nivel federal. ¿Por qué? Uno debe preguntarse por qué. Bueno, porque muchas veces se tiene desconfianza en el pueblo. Yo siempre tengo confianza en una mirada colectiva de los problemas. Creo que un juicio por jurados debidamente dirigido por un juez que asegure la defensa en juicio, la igualdad en el tratamiento de los temas, el control, por supuesto, de la prueba, la asistencia letrada, me parece, con buenas instrucciones a los jurados, me parece que lo otro es de sentido común. En ese sentido, el caso del juicio de Sócrates, más allá del resultado que aparejó, bueno, a lo mejor debió haber sido así, decía el propio Sócrates, si no, no estaríamos hablando de él en este momento, ¿no? El pueblo o el jurado se equivoca, sí, los jueces también nos equivocamos, Los jueces no salimos de otro lugar que no sea del pueblo también, con lo cual normalmente se dice que los jurados son influenciables. Bueno, tienen el mismo nivel de influencia que puede tener un juez letrado. Se dice que este es un saber técnico y yo creo que es un saber prudencial. Por supuesto que sigue reglas técnicas, pero luego la decisión me parece que es prudencial. Cuando se dice el tema de la fundamentación, de la que tanto se habla, es decir, bueno, pero el jurado dice culpable o inocente y no sabemos cuál es la fundamentación y esto nos impide ejercer, por ejemplo, un derecho a apelar. Bueno, yo que soy juez le digo que el juez en algún momento, cuando ve los hechos, nosotros como Corte Suprema de Justicia en realidad somos jueces de jueces, somos tribunal de tribunales, no tribunal de casos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros vemos más bien el expediente, no podemos recrear los hechos, ¿verdad? El proceso oral. Pero nosotros también miramos el expediente con toda buena fe y en algún momento decimos, bueno, me parece que esto es así. Y a partir de que nos parece que esto es así, escribimos, no digo como un abogado de parte, pero tratamos de defender nuestros argumentos de por qué creemos que es así. E incluso
incluso en un tribunal de última instancia, como es la Corte, trata de escribir los argumentos que rechazan fundamentos de la otra parte. Es decir, los fundamentos, quiero decir con esto, que un juez no actúa como una especie de poeta que se deja llevar por la inspiración y la pluma le mueve la mano y va escribiendo su gran poema. No, es un ejercicio racional a partir del cual uno dice, bueno, me parece que es culpable, y escribe sobre la culpabilidad. Es decir, me parece que en un jurado, aunque no estén los fundamentos por escrito, si la prueba conduce a una decisión y el jurado toma otra, el abogado de parte tranquilamente va a poder decir, hay una desconexión entre una pieza y la otra. Yo creo, en mi país se ha hablado mucho de la democratización de la justicia, en el sentido que es el poder de los tres poderes tradicionales menos representativos, que no tienen una representación directa, como el Parlamento y como el Ejecutivo. Y yo creo que una forma de democratizar la justicia y de entender a la comunidad lo difícil que es juzgar, es justamente el ejercicio del jurado popular. Me parece que esto también construye ciudadanía, y me parece que a veces se dice, bueno, pero hay que ser muy culto para ser jurado. Miren, en mi país cuando se escribió la Constitución en 1853, a pocas cuadras de donde yo estoy hablando, la mayoría de la población era analfabeta. Y sin embargo, los constituyentes entendieron de que el pueblo, parte del pueblo, estaba en condiciones de decir si una persona era culpable o inocente. Entonces hoy, donde la abrumadora mayoría de la población de mi país está alfabetizada, y con un alto grado de alfabetización, si ese fuera un fundamento, diría que si antes se podía, también se puede ahora. Me parece que hay mucho de prejuicio también, y esto es algo que, como vimos en el juicio de Sócrates, también viene de lejos. De aquí me surgieron dos inquietudes, este tan interesante planteamiento que, doctor Rosati, usted lo sigue en la historia constitucional de Argentina, en Santa Fe, a unas cuadras, fue convencional constituyente en 94, digo, a veces la historia te dice, aquí estás, y le ha tocado a usted, qué bueno. La primera, entonces podríamos justificar los tribunales de conciencia, y en segundo lugar, algo que muy interesante, dice un juez muy destacado de Paraguay, que es vicepresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Joel Melgarejo, que los jueces en realidad, primero deciden y luego buscan las motivaciones, y que en ese sentido tiende mucho a que el mismo juez, en el tema de motivación, debe ser un filósofo del derecho. ¿Qué opina de esos dos puntos, dos cuestiones, doctor Rosati? Me interesa mucho. Bueno, lo primero, totalmente de acuerdo. Esto no significa que el juez sea arbitrario, no, sino que cuando se convence de culpabilidad, inocencia, la razón está para un lado o para el otro, escribe, no digo como un abogado de parte, pero escribe los argumentos en favor de su criterio y rechaza los argumentos contrarios a su criterio. Mire, le voy a dar un rodeo muy, muy pequeño, pero que también me parece que, sobre todo en derecho constitucional y procesal, puede resultar interesante. Hace muchos años yo conversaba con algunos colegas, jueces en realidad, norteamericanos, que, como usted sabe, tienen el sistema del precedente, no el sistema de ley como tenemos nosotros, no tanto la letra, sino lo que se dijo antes, el precedente. Y ellos me decían cómo muchas veces deben dar vuelta, rodear. La palabra no es manipular, porque sería una palabra muy agresiva y muy ofensiva, pero cómo deben muchas veces decir, bueno, este caso es igual al anterior, pero yo en realidad me parece que la sanción es muy alta en aquel que yo me voy a apartar. ¿Cómo hago para apartar? Y busco la forma en que me voy apartando por razones valederas, ¿verdad? Por una cuestión de estricta justicia. Entonces, bueno, y me relataron con detalle algunos casos, cómo se va diciendo, bueno, esto parece igual, pero no es igual. Y hasta un punto en que, bueno, y en algún momento uno de ellos me dijo, bueno, y si es todo igual,
y bueno, diré que un homicidio se cometió a la mañana y otro se cometió a la tarde, y entonces el precedente no me sirve, y entonces me apartaré de él. Bueno, nosotros con la palabra hacemos un poco lo mismo muchas veces. El abogado, el juez, nosotros, bueno, ¿qué quiere decir familia? ¿Qué quiere decir familia? ¿Qué quiere decir propiedad? Es decir, ¿hasta dónde llega la propiedad? Antes, bueno, se interpretaba de una sola manera, en el siglo XIX prácticamente de una sola manera, pero hoy no, la propiedad colectiva, en fin, hay regulaciones, hay normas, ya no es tan estricto, etcétera, etcétera. Es decir, siempre hay un margen para, cuando uno está convencido de algo, ver cómo lo proyecta. Ahora, esa proyección no puede ser caprichosa, no puede ser absolutamente discrecional, no puede ser arbitraria, y hay que sostenerla en el tiempo si uno es juez. Porque si uno viene interpretando A en un momento 1, pasa a interpretar B en un momento 2, y después vuelve a interpretar A en un momento 3, uno dice, ¿qué pasó en el medio, en el B, en el momento 2? Y entonces se pone en una situación de sospecha. Y esto es lo que cuando se cambia el criterio, primero hay que decirlo, el juez lo tiene que decir, voy a cambiar el criterio por este motivo, yo sostuve esto y ahora voy a sostener esto. En la Argentina hay un caso paradigmático que es el tema del cambio de criterio de algunos jueces con relación a la tenencia de estupefacientes para uso personal. Se venía diciendo, esto es un delito. Y el mismo juez dijo años después, para mí, yo creía, dijo él, que penando al que tenía la droga para consumo personal iba a combatir el narcotráfico. Traté a una persona que hoy creo que es un enfermo o una persona que tiene un problema, lo traté como un delincuente. Esto lo dije hace 10 años, dijo el juez. Ahora estoy convencido de lo contrario, voy a cambiar mi voto. Lo cambió y después mantuvo su criterio, ¿no? Un gran juez que tuvo la Argentina. Entonces, todo esto, hay que evitar el ardid, hay que evitar citar un fallo que en realidad está diciendo otra cosa o está haciendo referencia a un contexto o a una congregación de hechos que no se corresponden con la que uno va a fallar. Hay que ser muy prudente cuando uno cita jurisprudencia. Yo soy muy prudente cuando cito un precedente y trato de que realmente refiera al caso que uno va a fallar. Si no, hay que evitarlo a esto y hay que armar un poco la propia jurisprudencia y después sostenerla en el tiempo. Y después que hay que conocer, respecto a la otra pregunta que usted me hacía, que hay que conocer filosofía del derecho, y sí, o por lo menos hay que conocer historia del derecho y hay que conocer la evolución de algunas instituciones jurídicas. Como le decía antes, no entendemos hoy por familia lo mismo que entendíamos en el siglo XIX. No entendemos hoy por propiedad lo mismo que entendíamos en el siglo XIX. Entonces, las palabras se van enriqueciendo, para algunos se van empobreciendo, para otros se van enriqueciendo. Lo concreto hay que conocer esto para proyectarlo, poder proyectarlo después en una sentencia. Sí, sí, porque cómo se va transformando, ¿no?, el tema del significado y significante, y de verdad que vamos a reiterar al final esa obra que está por salir, que me interesa mucho, porque en ese ejercicio, no, lo quiero dejar hasta el final, en ese ejercicio, lo que va a contribuir en este tema en toda América Latina. El doctor Horacio Rosati, después de todo este planteamiento que nos realizó, el juicio de Sócrates, que hay varios juicios más que vamos a platicar ahorita al final, ¿cómo visualiza el doctor Horacio Rosati el fallo que debería haber con un jurado en el caso de que se juzgara en ese momento a Sócrates? ¿Cómo sería el fallo para el doctor Horacio Rosati? Se sabe que se ha reproducido en Estados Unidos en un par de ocasiones el juicio de Sócrates, con parámetros actuales, y en general ha sido considerado inocente. Yo creo que es muy complejo proyectar
mejor dicho, no proyectar nuestra percepción actual, nuestra carga de 24 siglos posteriores a ese proceso, es muy difícil no hacerlo. Tenemos una carga de 24 siglos, y sobre todo los últimos 200, 250 años, después de las llamadas revoluciones burguesas, que es muy difícil dejarla en el camino para ubicarnos en el momento. Por varios motivos. Uno de ellos es que esta división entre lo religioso y lo jurídico, hoy la entendemos bien o bastante bien. Hoy sabemos que una cosa es el delito, otra cosa es el pecado, pero en esa época es muy difícil. Yo creo que lo que revela el juicio de Sócrates es que cuando una persona utiliza las herramientas que le da una comunidad y las lleva hasta el extremo, por ejemplo, libertad de expresión, por ejemplo, de pensamiento, espíritu crítico, en un momento confronta contra esa sociedad. Y esa sociedad a lo mejor se defiende y aniquila a esta persona, o esta persona triunfa y logra cambiar las bases de esa sociedad. Los procesos revolucionarios no son otra cosa que personas que han ido en contra de un determinado criterio y han triunfado, ¿verdad? Y han triunfado. Nadie se acuerda de las revoluciones que no triunfaron, ¿no es cierto? Que quedaron en el camino. Bueno, lo de Sócrates fue, digamos, de efecto retardado, es decir, él perdió, pagó con su vida, pero hoy estamos hablando de él, y no estamos hablando de quienes lo condenaron, es decir, que, digamos, creo que tenemos ahí las dos lecciones, ¿no es cierto? Y una comunidad que legítimamente también se defiende. Muchas veces este tema, para los que nos interesa la teoría del Estado y la teoría política, se da en términos de los límites de la democracia. Es decir, hasta qué punto la democracia debe flexibilizarse, no defenderse, sino dejar que todos opinen y que a lo mejor eso termina haciendo caer el sistema democrático, ¿no? Eso es una discusión muy, muy actual en nuestra América Latina y de muchos años y muchas décadas en nuestra América Latina. Yo creo que tal vez hoy es muy difícil de entender un proceso como el de Sócrates. Me parece que sí sería interesante ponderar cómo una persona puede llegar hasta el final con su forma de pensar y de ser, pudiendo haber optado por el camino corto y haber salvado su vida. Fue desafiante y de alguna manera, como dice usted atinadamente, conocemos la defensa, nos falta conocer todo lo demás, pero qué interesante, y ahí no quiero dejar ese cabo suelto, doctor Rosati, porque usted está generando una obra extraordinaria que al final de cuentas vamos a luchar por presentarla en la Academia Mexicana de Derecho. Me gustaría nada más que señalar así brevemente cuáles son los casos que trata y los juicios que esboza ahí precisamente en esta obra tan importante, porque me tocó aquí un gran jurista, uno de los mejores amparistas en la doctrina, yo diría el mejor en la historia de México, Ignacio Burguat, que hizo un análisis, se lo va a llegar de lo que es el juicio de Sócrates, pero usted está haciendo un análisis profundo de varios procesos. ¿Cuáles son, doctor Rosati? Bueno, estoy trabajando justamente en varios procesos paradigmáticos que de alguna forma moldearon nuestra forma de pensar en la cultura occidental, ¿no es cierto? Después del juicio de Sócrates, digamos históricamente el juicio a Jesucristo, que también plantea cuestiones procesales, vuelve a tratar el tema de lo político y lo religioso, y bueno, muchas cuestiones procesales ahí también, ¿no es cierto? Es decir, irregularidades, por decirlo de alguna forma. No los adelante, doctor, no los adelante, no, porque se va a comprometer a presentarlo aquí en la academia. Bueno, cómo no. Luego, seguramente, algunos de los otros juicios paradigmáticos en la Edad Media, juicios Juana de Arco, por ejemplo, algunos no son procesos judiciales estrictamente, pero digamos, lo estamos analizando como procesos judiciales. Luego el caso de Dreyfus, por supuesto, que es un caso de antisemitismo, y los juicios de Nuremberg, donde, entre otras cuestiones, se plantea el tema que en la Argentina fue analizado, en la Argentina a propósito de los juicios a las juntas militares, que fue analizado, que es el tema de
la prevalencia o no de las reglas internacionales sobre las nacionales, cómo hacer funcionar esto de un delito que a lo mejor no está estrictamente tipificado en el ámbito nacional, pero sí en el Ius Gentium, el tema de la prescripción, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, es decir, todo eso lo vivimos muy fuerte aquí en la Argentina. Creo que los juicios de Nuremberg, sobre todo los juicios a los jueces, no a los responsables del Holocausto, sino a los jueces de Nuremberg, me parece que también, seguramente también va a integrar parte de esto, y algo de Shakespeare también va a haber, El Mercader de Venecia seguramente, y Hamlet estarán ahí para ver en esa época tan interesante, donde se está saliendo de un mundo y se está entrando a otro, cómo se ven los procesos judiciales. Ya nos dejó a todos inquietos, ¿por qué? Porque este parteaguas que se ha generado a través de un gran trabajo de la academia, hemos permeado toda Europa y América Latina, y sobre esta conferencia también, como todas las que son extraordinarias, estoy muy contento de cerrar con esta conferencia, y esa obra de verdad es algo que esperamos muy atentamente y que veremos la posibilidad de presentarla, no a nivel de la región, sino a nivel de Europa, América. Y pues agradecerle, doctor Horacio Rosati, de estar con nosotros hoy presente en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, privilegiados por su presencia y hoy como miembro honorario de nuestra academia. Muchísimas gracias, el honrado soy yo, muchísimas gracias por la distinción del miembro honorífico, y estoy muy complacido, he seguido varias de las conferencias y la verdad estoy muy complacido por el excelente nivel que han tenido, así que mis felicitaciones, doctor, a usted en ejercicio de la presidencia, que realmente honra a esa academia. Y bueno, un saludo a todos los mexicanos, a toda Latinoamérica y a todas las personas que seguramente nos verán, que son muchas en distintos lugares del mundo, porque sé de la aceptación que han tenido estas jornadas. Muchas gracias y a disposición de ustedes en cualquier momento. No, vamos a continuar porque todo este enriquecimiento, este bagaje que se está haciendo, bueno, han visto ya la gente, como dice usted, en Europa y en América, lo que fue esta conferencia. Estoy muy contento, la verdad, es impresionante a lo que se puede llegar con un análisis profundo y sobre todo cómo incidir en un cambio muy importante que hoy, con varias de las conferencias, pero en especial el análisis de cómo debe permear la verdad los procesos y que a final de cuentas el que no lo permee nos está llevando a las consecuencias que hoy tenemos, ¿no? Que tenemos más prevalencia de la oratoria, más prevalencia de este tipo de cuestiones, a final de cuentas que la búsqueda de la verdad y de la justicia que deben empalmarse de una manera muy importante. Pues bueno, concluimos este ciclo internacional de conferencias de la Academia Mexicana de Derecho, con una extraordinaria disertación del doctor Horacio Rosati de Argentina, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, haciendo la aclaración que es ministro para nosotros en México, en América Latina, magistrado, uno de los 5 ministros de una corte muy prestigiada en América Latina, una corte que en sus resoluciones, que sus sentencias han permeado constantemente las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que muchas de las sentencias han sido un verdadero bastión en ese diálogo jurisprudencial, incluso horizontal. Entonces, pues es un privilegio tener a un juez constitucional que me enorgullece y que se da con los cometidos y los desafíos del derecho procesal constitucional, que constituyen este tema de la independencia de la magistratura constitucional, que siempre lo ha tenido usted, ministro, juez constitucional, y el tema de una verdadera elección de los magistrados constitucionales. Entonces, aquí están viendo ustedes la calidad del conocimiento, la congruencia, la probidad y, a final de cuentas, el tema de la argumentación, pero de un análisis profundo que nos lleva a entender que verdaderamente en la tensión democracia-constitucionalismo tenemos la certeza de la consolidación del Estado de Derecho. Muchísimas gracias, doctor Horacio Rosati. Reitero, mi felicitación para usted, la felicitación para la Academia de tener ponentes y disertantes de su estatura, y hoy despedimos precisamente esta conferencia final del ciclo internacional de conferencias con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, con la conferencia del doctor Horacio Rosati, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, con el tema Justicia y Verdad en el proceso penal, una mirada constitucional. Muchas gracias.